Educación Financiera BBVA presenta. Peras y manzanas, con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Transferencia recibida. Operación exitosa. Transferencia lista. Hola, bienvenidos a Peras y Manzanas. Soy Valeria Moy y hoy vamos a platicar de quizás uno de los productos o de los análisis más importantes que hace el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, donde intenta medir justo, precisamente, la competitividad a nivel de los estados. Es decir, hay muchos índices de competitividad, están los índices internacionales donde se compara México con otras economías, hay varios índices relevantes en este sentido, y cada uno de estos índices toma variables diferentes. En el IMCO hacemos el índice de competitividad estatal, que es, ya que se tiene aquí en México el talento o inversión, o talento e inversión, ¿cómo lo vamos a atraer o cuál es la capacidad de los estados para atraerlo? Y este índice lleva generándose desde hace 18 años. Evidentemente, el índice mide muchísimas variables y a través de esas variables, pues definimos la competitividad. Y a mí, cuando me hablan de competitividad, sinceramente, me parece uno de estos conceptos que es bien difícil explicarlos y es bien difícil como entender qué son. Es un poco como empoderamiento, ¿no? Esta palabra que de repente se usa muchísimo y nadie sabe que al final del día qué significa. Así que, para platicarnos del índice de competitividad estatal y qué significa la competitividad, hoy están con nosotros Víctor Gómez Ayala, director de Analítica de Datos del IMCO, y Jesús Carrillo, director de Economía del IMCO. Bienvenidos ambos, me da mucho gusto tenerlos aquí. Y quiero sus definiciones. Víctor, ¿qué es la competitividad? Muchas gracias por la invitación, Valeria. Efectivamente, el IMCO lleva 18 años analizando este fenómeno económico y formalmente la entendemos como la capacidad que tienen, en este caso, las entidades del país para hacer tres cosas: atraer, generar y retener talento de inversión, que es lo que ya mencionabas. Y esto, de alguna manera, nos lleva a un concepto económico muy interesante, que es el de las ventajas comparativas, es decir, cómo puede desarrollar determinada entidad, determinado estado, determinada región del país cierta ventaja con respecto a otras entidades para hacer estos tres elementos, ¿no? Para cumplir con estos tres elementos. Es decir, cómo puede utilizar su capacidad instalada, su infraestructura, su capital humano, sus propios modelos institucionales para crear condiciones en las que se posicione de manera más o menos favorable frente a los otros estados, que a final de cuentas, si lo pensamos en términos de atracción de talento, de retención de talento de inversión, pues sí están compitiendo, ¿no? Continuamente las entidades tienen que encontrar la manera de posicionarse de mejor o peor manera frente a las otras entidades del país con las que compiten continuamente en estos aspectos. Jesús, ¿tú estás de acuerdo con esa definición de competitividad? ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? Y te voy a decir una cosa. Cuando yo estudiaba economía en algún momento, cuando veíamos tipo de cambio real, lo único que nos decían es que cuando la economía se hace más cara, el tipo de cambio real se hace más caro, pues una economía pierde competitividad, y cuando el tipo de cambio real se hace más barato, una economía gana competitividad. Es decir, veíamos en alguna clase, que ya ni siquiera me acuerdo cuál era, este concepto muy relacionado únicamente con tipo de cambio real sobre la competitividad. Y aquí Víctor nos está hablando de pues algo mucho más enredado, que es generar, atraer y retener talento de inversión. Es decir, atraer gente, atraer personas con capacidad para producir, y además que la entidad tenga pues la inversión, la infraestructura necesaria para generar esta inversión, este crecimiento, pues. ¿Tú qué le agregarías o qué le quitarías a esta definición de competitividad? Porque a veces, Jesús, a mí me cuesta trabajo transmitir este mensaje de qué hace a una entidad más competitiva o menos en todo caso. ¿Qué tal, Valeria? Pues primero que nada, muchísimas gracias por esta invitación a Peras y Manzanas, y me parece bien importante tu pregunta.
Y curiosamente, me parece que esta vez es de esas pocas veces en que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos puede ayudar a profundizar en este concepto. El artículo 25 de la Constitución dice que la competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico. Y luego ya dice, promoviendo la inversión y la generación de empleo. Entonces, creo que en este sentido, quizá lo que le falta para redondearla es que de lo que se trata la competitividad es de que haya condiciones para generar crecimiento económico. Es lo que creo que la redondea. Ahora bien, respecto a lo que dices de esto que aprendimos en economía, que tiene que ver con ventajas, en particular en costos, que hace algo más competitivo, pues me parece que también, de alguna manera, aunque es una definición previa que ha evolucionado desde hace 200 años, yo creo que sí retoma esta idea de que, pues, mientras somos más eficientes en cualquier tipo de costos, digamos, vis a vis lo que podemos producir, entonces sí somos más competitivos. Si somos, por ejemplo, igual de productivos que otra economía, pero simplemente nuestro tipo de cambio es más competitivo, pues entonces nuestros bienes y servicios son más baratos y por lo tanto tienen una ventaja si todo lo demás es igual. Entonces, en ese sentido me parece que no están peleadas las dos definiciones, la que simplemente creo que la que exponía Víctor o lo que expone la Constitución, pues son más completas de alguna manera, pero no pierden, me parece, el espíritu de esta que dices y que además correctamente pues la aprendimos en economía desde el inicio, ¿no? Desde las primeras clases. Víctor, ¿qué medimos en este índice? Porque ya hablamos de cómo lo definimos, la capacidad de atraer y generar talento de inversión, esta ya nos la aprendimos de memoria, pero ¿qué medimos? ¿Cuáles son estas cosas, estas variables que inciden sobre esta capacidad de los estados? Sí, en este aspecto el índice de competitividad estatal del INCO rescata 6 ejes o 6 elementos, 6 aristas en las cuales puedes entender el fenómeno de la competitividad. Uno tiene que ver con la innovación y el crecimiento económico, como distintas condiciones de las industrias, de su complejidad, de su diversificación, de la manera en que se expanden, contribuyen a un ambiente donde se fomenta la inversión y obviamente el crecimiento económico. El segundo tiene que ver con elementos de infraestructura. Aquí tenemos una limitante en la medición que nos encantaría hablar de calidad. Creo que lo has comentado ya varias veces, pero lo que medimos es disponibilidad y un poco acceso. ¿Qué tanto acceso y qué tanta disponibilidad? Un poco de conectividad también. El tercer elemento tiene que ver con el mercado de trabajo. Creo que hay 3 ejes fundamentales en temas laborales en México. La disponibilidad de ingresos, que eso tiene que ver mucho con informalidad, ¿no? Con la situación laboral de las personas. La capacidad educativa, es decir, cómo está la formación educativa de las personas para participar en el mercado laboral. Y finalmente temas de brechas por razón de género, tanto en la participación como en la informalidad y en los propios ingresos, que también habla de pues temas de inclusión que son indispensables en la parte laboral. En cuarto lugar, tenemos temas relacionados con sociedad y medio ambiente, que se refieren al acceso a los servicios de salud, a la disponibilidad de los servicios de salud y a valores que miden de alguna manera qué tan buenos son esos servicios de salud, como puede ser la morbilidad por enfermedades respiratorias o la esperanza de vida, la mortalidad infantil, etc. Un quinto elemento tiene que ver con el Estado de Derecho, que son elementos que hablan de la seguridad pública, cuál es la situación de las personas en términos de seguridad, cuál es su percepción. Aquí hemos dicho varias veces que es un eje de la medición de competitividad que tiene una parte perceptiva, pero también una parte dura, es decir, cómo se sienten las personas y realmente cuáles son las condiciones de inseguridad que enfrentan dentro de los indicadores que podemos medir. Y finalmente, el eje de sistema político y gobierno, que bajo esta lista lo que buscamos es medir de alguna manera la capacidad que tiene el gobierno desde la gestión de los recursos públicos para contribuir a este ambiente más, favorable para la inversión y el florecimiento del capital humano. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que el endeudamiento sea responsable,
que el costo del financiamiento sea adecuado, que la calidad de la mejora regulatoria facilite los procesos administrativos en las funciones públicas, que los ciudadanos se involucren en su relación con el gobierno, no solo a través de mecanismos de participación y de involucramiento en la revisión de las cuentas públicas, sino también en la parte electoral. Y pues al final lo que hacemos es juntar estos 6 ejes, agruparlos y construir una métrica de competitividad que nos permite de alguna manera jerarquizar la posición de los diferentes estados. A ver, ahora quiero preguntarles una cosa, más allá de quién quedó en los primeros lugares o quién quedó en los últimos lugares, que eso siempre es como lo más atractivo del índice de competitividad estatal. A mí me gustaría saber, Jesús, ¿en qué va bien el país en promedio? Yo sé que tenemos muchísimas diferencias. De repente escuchamos esto de hay 2 Méxicos. No, yo creo que hay 32 Méxicos y dentro de esos 32 Méxicos hay muchos Méxicos más. Pero ¿en qué van bien los estados? ¿Y en qué van mal? Porque pues sí creo que tenemos ventajas comunes y problemas comunes a pesar de las enormes diferencias entre estados. Valeria, mira, yo creo que en algunas cuestiones que va avanzando en general el país, si bien a pasos diferentes, creo que es en alguna medida la digitalización en general de la economía, ¿no? Creo que hay muchos avances en comercio digital, pero también en la cantidad de hogares que tienen acceso a Internet, a telefonía celular. Creo que esto es muy importante, sobre todo por donde va la economía en el mundo. Creo que ahí sin duda estamos bien. Me parece también que de alguna manera, aunque igual algunos están más conectados que otros, pues de alguna manera el hecho de que otra vez, más bien, después de 40 años somos el primer socio comercial de los Estados Unidos, yo creo que también nuestro sector exportador está bastante bien, se está tecnificando mucho, creo que está llegando también una buena posibilidad de meternos en procesos muy innovadores tecnológicamente. Creo que hay posibilidades en algunas entidades federativas de que la industria de los semiconductores crezca. Y me parece que en los últimos años, recientemente al menos, el sector turístico, el sector de servicios de esparcimiento, pues también le ha ido bien. Eso lo podemos constatar tanto por Baja California Sur como por Quintana Roo. Pero yo creo pues que estos son algunos sectores. Me parece que en ese sentido, pues todavía hay mucho que hacer, pero yo insistiría en que hay avances y también, aunque todavía se ven muy de capa caída, creo que en algunas entidades, si bien a nivel federal estamos mal, a nivel estatal, en algunos lugares se está levantando mucho otra vez la innovación y la investigación. Pero esto creo que desafortunadamente a nivel agregado no se nota todavía. Víctor, ahora sí vamos a los primeros lugares y a los últimos lugares. Cuéntanos quiénes fueron los primeros lugares, o más en qué estados fueron los primeros lugares en esta ocasión y qué estados fueron los últimos lugares. Pero más allá de los estados en sí, sí me gustaría entender las dinámicas que tienen estos 3 estados hasta arriba o 3 estados hasta abajo, que los ubican en ese lugar. Ahora, de repente tenemos nosotros contacto con los estados y hay como evidentemente ganas de mejorar, pero al final del día esto es una lista. Entonces alguien va a estar en el primer lugar y alguien va a estar en el último lugar, porque pues es un ranking de los 32 estados. Víctor, cuéntanos quién sale mejor, quién sale peor y cómo ves, qué tienen en común los estados que salen mejor y qué tienen en común los estados que salen peor. Mucho gusto, Valeria. Pues empezando por lo principal, los resultados de esta edición del INSE para 2024, que en su mayoría utiliza datos al cierre de 2023 y en algunos casos los disponibles a 2022. Vemos en el primer lugar a la Ciudad de México con un nivel de competitividad muy alta y con un nivel de competitividad alta a otras 3 entidades, Baja California Sur, Coahuila y Nuevo León en ese orden. ¿Qué tienen en común? Bueno, las 4 son entidades que destacan en la parte de innovación y economía en general, son donde yo te diría que hay un factor en común claro. Vemos además dentro del análisis de estas 4 entidades que
el crecimiento en particular ha sido un factor relevante. La atracción de inversión extranjera directa, la diversificación de sus economías son factores que sin duda en general, digamos, en promedio están contribuyendo a este resultado. Otro aspecto donde destaca la Ciudad de México, Baja California Sur, por ejemplo, es en la parte de sociedad y medio ambiente, particularmente por el efecto asociado a la disponibilidad de infraestructura en salud. El caso de la Ciudad de México, siendo la capital del país, pues obviamente la fuerza de gravedad, la atracción que tiene la inercia de que aquí hay una cantidad enorme de servicios y de disponibilidad de acceso a diferentes rutas comerciales, sedes de corporativos, la sede de los poderes federales, etcétera, pues hace que la disponibilidad de recursos y de infraestructura médica sea enorme, y eso pues le favorece mucho a la ciudad. En el caso de Ciudad de México, en el caso de Baja California Sur, pues también tiene que ver con acceso y con la parte ambiental. También hay un tema ahí que no es menor. Coahuila destaca en la parte de derecho, digo, tiene muchas fortalezas, en general son entidades muy balanceadas, pero Coahuila destaca en la parte de derecho, es algo que hemos visto que se correlaciona también con otras mediciones de seguridad pública, bajo otros enfoques en otras mediciones que no hace el INCO, pero que, digamos, es consistente con un avance notable en la parte de seguridad pública que tiene el Estado, que se combina con una buena dinámica económica, como ya habíamos señalado, y también con relativa fortaleza en la parte laboral. En el caso de Nuevo León, es un estado que, aunque está en cuarto lugar y que nos tiene acostumbrados a estar en los primeros tres, es una entidad que también es muy balanceada, ¿no? Es muy balanceada otra vez en la parte económica, es muy balanceada en la parte de disponibilidad de servicios médicos, también en la parte de infraestructura muestran muy buenos resultados, la conectividad y la proximidad con Estados Unidos, con la frontera, pues es un factor que le beneficia a Nuevo León, ocupa el lugar 3 en infraestructura, y en la parte de mercado de trabajo también, ¿no? Es el lugar número 2 a nivel nacional. El estado de Nuevo León también tiene una muy baja informalidad, es un sector es un sector productivo en el que las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras pues es bastante positivo. Y en contraste, ¿no? Si regresamos a la evaluación del ranking general, pues tenemos en los últimos 4 lugares con niveles de competitividad baja a las entidades de Michoacán, Chiapas y Guerrero en ese orden, y en el último lugar de la clasificación a Oaxaca con un nivel de competitividad muy bajo. ¿Qué es el aspecto que más le duele a Michoacán? Y es consistente también con el caso de Guerrero, temas de seguridad pública. Ha sido alarmante el deterioro en la parte de percepción de seguridad y de la ocurrencia de diferentes tipos de delitos en las entidades, que los bajan mucho en competitividad desde ese ángulo de análisis, que se complementa con otros aspectos estructurales, sobre todo en el mercado laboral, los niveles de informalidad, las brechas de género, que son relevantes en los dos estados, pues la parte de crecimiento, aunque digamos ha habido proyectos en el sureste del país que han favorecido a ciertas entidades, tanto Michoacán como Guerrero no se han beneficiado no son de los dos estados que se han beneficiado de estas grandes obras en la parte sur-sureste del país. Chiapas, un estado que pues no, al mismo tiempo también, aunque tiene un nivel de crecimiento que no está en los últimos lugares, en la parte de innovación y economía, en los otros indicadores, en la diversificación, en la complejidad, se ve afectado, también en la parte de mercado laboral por condiciones de informalidad, y sobresale un poco, digamos, en la parte que tiene que ver con la medición relacionada con sistema político, sus niveles de endeudamiento, sus temas de mejora regulatoria, son aspectos en los que Chiapas, pues, más o menos destaca, ¿no? Y finalmente Oaxaca en el último lugar. Desafortunadamente, la entidad de Oaxaca, pues, lo que le ocurre es que queda muy mal posicionado en general en los 6 subíndices, ¿no? En 4 de ellos, ocupando las últimas posiciones. Destaca la parte de mercado de trabajo también. Destaca el tema de infraestructura, en este caso para mal, desafortunadamente, y en la parte de sociedad y medio ambiente
sobre todo en lo que tiene que ver con el acceso y la disponibilidad de servicios de salud, temas como la esperanza de vida, la mortalidad infantil, la disponibilidad de camas, la disponibilidad de personal médico especializado, pues la entidad queda bastante rezagada y eso es lo que la hace posicionarse en el último lugar. A grandes rasgos, yo diría que son los factores que explican estos movimientos que vimos en el índice en esta edición. Cuando calculamos el índice, pues vamos viendo un montón de variables y vamos viendo cómo al final del día no es una sola cosa lo que determina la competitividad y se vuelve pues mucho más complejo la métrica, pero no imposible de resolver. Ya se nos acaba el tiempo, así que quiero hacerles una pregunta y les voy a pedir una respuesta breve. Jesús, una pregunta, la misma para ambos. Jesús, ¿qué te sorprendió del índice, de esta edición del índice? ¿Qué hubo que dijiste, mira, qué pasó aquí? Valeria, a mí me sorprendió un poco que Quintana Roo quedara en la posición 15. Creo que justamente por el crecimiento, la recuperación que se ha dado en el sector turístico, yo creía que le iba a dar para más. Y también, pues, no tanto que me sorprenda, más bien me desespera que Campeche sigue sin diversificar su economía y entonces es la que menos crece, más bien es la que ha decrecido durante los últimos años. Entonces esos dos datos me parecieron pues muy relevantes y me parecen muy preocupantes. También la inseguridad en general creo que pues está bastante mal en todo el país. A ti, Víctor, ¿qué fue lo que te sorprendió? ¿Qué de estos muchos datos que viste después, cuando pudiste abstraerte un poquito de los miles de datos que revisaste, qué dijiste? ¿Qué está pasando aquí? Para bien o para mal, ¿eh? Creo que hay dos sorpresas y coincido mucho con Jesús en lo que acaba de decir. Me sorprende el efecto que ha tenido el desarrollo de estos proyectos de infraestructura en el sur. Materialmente lo vemos en la tasa de crecimiento del PIB, en el PIB per cápita, es notorio en Oaxaca, es notorio en Quintana Roo, un poco en Tabasco. Digamos, el efecto contable, ¿no? de gastar más en estos proyectos, ahí está, ¿no? Y se materializa y de hecho hace que estos estados en tasa de crecimiento estén bien posicionados. Pero falta la otra parte, que es cómo traduces ese mayor crecimiento, esa mayor derrama, esa construcción de grandes proyectos de infraestructura en indicadores de bienestar, que es donde están rezagados estructuralmente los estados, y creo que ahí hay un reto de política pública impresionante, que ya lo conocíamos, pero que de alguna manera esa reflexión yo extraigo de esa parte. Y coincido también con Jesús en la parte de seguridad. Hay evidencia empírica bastante anecdótica en nuestro país, que es un fenómeno que nos lleva afectando de manera importante desde hace casi 20 años. El carácter contracíclico de la seguridad, es decir, la incidencia de delitos va al revés de la economía. Y en este proceso de recuperación post-pandemia que hemos visto de la actividad económica, llevamos 3 años donde en promedio las condiciones de seguridad en algunos indicadores, homicidios, incidencia de delitos, etcétera, van en promedio bajando, pero no deja de ser alarmante el nivel en el que estamos hablando. Es decir, vamos como en pasitos avanzando a medida que avanza la economía, pero sigue siendo la percepción de seguridad de las personas pues muy baja, y hay un reto importantísimo de medición que creo que también es relevante y es algo que tenemos como tarea pendiente en el INCO, el registro de la cifra negra, ¿no? Tenemos un problema inmenso de seguridad en el país. Es cierto que los indicadores que podemos medir, los datos que tenemos enfrente muestran una mejoría en promedio, que hay condiciones en la economía que lo pueden explicar, pero no deja de estar ese gusanito atrás, ¿no? A nosotros como investigadores, a ti, a Jesús, a mí, que esos gusanitos en la parte de inquietud de saber si realmente estás midiendo de manera fehaciente lo que está ocurriendo desde la parte de seguridad pública. Creo que es una tarea que todavía tenemos pendiente. Obviamente, la medición de competitividad es dinámica y creo que hemos construido un índice que nos va a permitir en las siguientes ediciones mejorar la capacidad de entender ese fenómeno y otros más. A mí me parece que el tema de seguridad, Víctor, me encantaría que pudiéramos tener mejores métricas. Creo que está complicadísimo tener mejores métricas en este momento y lo vimos a la hora de elaborar el índice. A mí me sorprendió, y lo digo rápidamente, la morbilidad de enfermedades respiratorias, cómo ha crecido. Nos enfermamos más en temas respiratorios. Yo no sé por qué este índice no explica las causas, eso es importante decirlo. No sé si esto se debe a COVID, a falta de servicios médicos, a COVID largo, no tengo idea,
pero sí me llamó la atención cómo creció la morbilidad por enfermedades respiratorias. Bueno, pues con esto terminamos porque el tiempo apremia. Les agradezco mucho que nos hayan escuchado. El índice de competitividad estatal está en la página del IMCO, imco.org.mx. Víctor, Jesús, mil gracias. Nos escuchamos pronto. Educación Financiera BBVA presentó Peras y Manzanas con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Escucha este y todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx, Spotify, Google y Apple Podcasts.